está, se había salido. Ahí está Dai, ahí está Lu, ahí tiene Dai. Ahí está Adri. Hola, ¿qué tal? Ahí está Adri también. Hola de ¿Qué tal? vuelta, Oh, hola Lu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ahí Lucía Ferrari también está. Bueno, sí, qué bárbaro, 100 escalas. Ahí está. Ahí está ¿Qué Adri. tal? ¿Cómo están? Bueno, ahí, bueno, bienvenidos a los que se están sumando. Uy, yo no la veo, Adri, ¿vos la ves? Se perdió. Está como el cosito así girando. Ok, ok. A Bueno, ver, hoy, vamos a ver. hoy vamos a hablar de Nueva York. Sí, de esta ciudad que bueno, es como muy, nada, es Es como, como yo creo que muy no te todo. podés ir de este planeta o de este plano sin conocerla, ¿no? Ahí se fue de nuevo. Ahora No sé vuelve. si, Sí, es como, eh, es una de las ciudades así como más importantes a nivel mundial y tiene como un poco de todo. Desde, bueno, turismo ni hablar. O sea, tiene un abanico de una oferta. Después vamos a ir hablando ahora cuando ya se conecte Adri, pero ahí está. Tiene un abanico de cosas culturales, digamos, teatro, museos, tiene de todo. sí, A mí me parece que se sumó. sí, Ahí está. sí, totalmente. Se A me ver. cambió la red, pero acá estamos. Así que bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, bien, acá ¿Tanto empezando a tiempo? charlar. Estamos empezando acá a charlar bueno, de Nueva York. No sé, la verdad que hay tantas cosas para contar que no sé por dónde empezar. A mí como que La verdad, yo iría directo por el teatro. No sé, tiene como una Bueno, cosa impresionante. Es como, bueno, uno podría incluso compararlo un poco con la movida teatral que tiene la República Argentina, más precisamente en Buenos Aires. Eh, pero pasa que ahí es como todo, digamos, exacerbado, porque tienen una movida de lo que sería como el teatro más comercial, pero también tienen teatro más off. Y tienen sí, tipo mucho, under, decís vos, ¿no? Tipo under. sí, y tienen mucho, de repente, tienen muchísima cantidad de musicales y obras que por ahí surgen en Nueva York como primera plaza teatral y después salen a Londres, salen a Buenos Aires, salen a distintos lugares y ahí tiene Disney una importancia muy grande. Eh, Más allá, lo venimos conversando un poco con Disney cuando hablamos de Francia, cuando hablamos de Estados Unidos, cuando hablamos de Orlando, pero Disney traslada de alguna manera todo eso que pone en una película a una obra de teatro. Y prácticamente ve la obra de teatro y es la película. Y logra trascender, digamos, las generaciones y genera un montón de divisas y de dinero para Nueva York. Sí, la verdad totalmente. que Bueno, primero, sí. hola Lu, aprovecho a saludarla, que vos estabas ahí hace un ratito comentando lo mismo. Y perdón que te interrumpí, me parece con un pequeño delay, así que voy a Sí, tener cuidado. sí, se te escucha con Pero delay. Sí, sí. ya que Lu estaba, que nuestro Lu Ferrari también, sos parte del equipo ya. Pero Lucas recién decía lo que genera, ¿no? Broadway para lo que es la ciudad de Nueva York y el ayuntamiento en general, y está calculado en más de 15.000 millones de dólares y Wow. alrededor de 100.000 puestos de trabajo. O sea que realmente son números, ¿no? Que impactan y también lo que fue en definitiva, todo lo que representó el parate de la pandemia, ¿no? Donde todo lo que fue entretenimiento fue uno de los rubros que primero se cerró y que último se abrió. Entonces, realmente, todo lo que fue el impasse de Broadway impactó muchísimo a la ciudad, además de también el aspecto turístico, ¿no? O sea, se combinaron esos dos factores y fue un golpe fuerte para la ciudad. Y de hecho se veían en los medios de comunicación, mostraban los teatros cerrados,
de espacios geográficos cerrados, no se podía subir a la escalinata esa tan famosa, en donde está lo que sería como el Ticket Buenos Aires de acá, En Times Square, sí. el TKT me parece que se llama. Sí, Eh, ahí, bueno, de hecho se pueden conseguir los tickets bastante más económicos, son como saldos que te venden y ahí los podés conseguir un poco más económicos porque también es como que las entradas no son, no, algunas no son del todo accesibles. En general, las obras que tienen como más antigüedad, como decirte, no sé, El Fantasma de la Ópera, no más o por ejemplo en su momento lo que era, bueno, Los Miserables. Chicago, los Miserables, son como las que son un poco más accesibles, ¿no? Pero después, por ejemplo, lo que es una de las las que eran más populares, por lo menos antes de la pandemia, ahora perdí un poco el rumbo con respecto a eso, pero El Rey León era como re importante, una obra súper taquillera, y era de las más nuevitas y muy taquillera. Y estábamos hablando, yo había averiguado en su momento para ir a verla, y la entrada costaba $150 como barato. $150 es mucho dinero. Está Sí, bien, es una mega obra que la vas a ver una vez en tu vida y bueno, y todas las cosas ¿no? que uno que se pone en la cabeza, pero es un número, es un presupuesto, sí. ¿no? Y hay otra como Hamilton, que bueno, tiene que ver mucho con la cultura de Estados Unidos, que ahora Disney Plus la subió dentro de su plataforma. También esa era muy costosa. Me acuerdo que las entradas llegaban hasta los $250, y primero se veía solamente en Nueva York. Después empezaron con la gira, y salió por otras partes, pero al principio estaba solo ahí y era la que estaba en boga, la que estaba en tendencia, que las nominaban a los premios Tony y todos los premios así como muy, muy importantes. Y era muy caro, muy. Sí. Definitivamente, bueno, Lu dice Moulin Rouge, ¿no? Otro clásico. Y hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Y tal cual, bueno, precisamente como bien dice Dai, el Fantasma de la Ópera termina el año que viene. Se va a estar fuera de cartel después de más de 30 años. Bueno, Andrew Lloyd Webber anunció que va a estar fuera de cartel, así que si bien estaba menos demandada, está permanentemente, ¿no? Pero sí los precios un poquito más bajos, ahora con este anuncio la reposicionó a ese nivel y otra vez está entre las que quieren ser más vistas, obviamente. Sí. Y Sí. después tienen como, más allá del teatro, que genera un montón, tienen como partes icónicas de la ciudad y que se puede ver en muchas películas. De repente hay una serie que es muy conocida, que después se hizo también películas, que es Sex and the City, o incluso Friends, que uno cuando va al Central Park de repente está el cosito ese, como el bar. eh, Alicia en el País de las Maravillas, que tiene en el Central Park una parte. Son todas cosas Sí. que uno lo ve en los medios de comunicación y inmediatamente lo vinculan con la ciudad. Y es una forma de también atraer, que es lo que hablábamos las otras veces del poder. Bueno, eh, Exacto. Y hay algo, ay, a ver, espera, ahí habla vos, Adri, que justo tenés el delay. sí, bueno, a ver, ahí voy a A ver, ahí se cortó, me parece. Sí, me parece que se No, yo trabó. lo que iba a decir, mientras que Adri ahí vuelve, con respecto al tema de las series y de las películas, ¿no? Nueva York es como el epicentro o el escenario, mejor dicho, de un montón de películas. Hoy estaba pensando justamente en eso y de historias, ¿no? De personajes que recrean su vida en distintos lugares de la ciudad. Yo puntualmente soy muy fanática de Friends, me gusta muchísimo la serie y en algún momento pensaba que la habían filmado en Nueva York y no es así. O sea, la serie no la filman en Nueva York, la serie la filman en un estudio de grabación en Los Ángeles. eh, y bueno, yo tuve la oportunidad de ir al estudio de grabación y recrean los mismos lugares, los mismos rincones de la ciudad,
pero tuve la oportunidad en algún momento, en uno de los viajes que hice a Nueva York, de sacarme por lo menos la foto en la fachada de la casa de las chicas de Mónica y de Rachel. Después, por ejemplo, también sale la fachada de la casa de Phoebe, que ya dice dónde vive, entonces fui también a ese lugar y bueno, y uno se hace todo el tour, pero bueno, las imágenes, ¿no? Por ejemplo, del Central Park y de otras, hay otro parque más que no sé si se llama Washington Park, que es un poco más chico, que tiene como un arco, que también es muy conocido el parque, todo eso no se puede ver, eso sí son imágenes reales, pero bueno, no así los escenarios que están totalmente recreados. Lo mismo, bueno, de Friends, por ejemplo, hay un episodio que vive una persona del exterior, y me acuerdo que una de las cosas que esta persona dice es como que era una zona dice, bueno, Nueva York tiene como una fama de lugar inseguro, y esa era justamente, o sea, esa era una cosa que estaba, una idea que estaba muy instalada en la década de los 80. Nueva York era una ciudad muy insegura. De hecho, el alcalde de la ciudad hace una reconversión muy interesante y un plan de seguridad muy notorio, que de alguna manera la relanzan a la ciudad y claramente la cambian. Había mucha delincuencia, asaltos todo el tiempo. Bueno, problemas de una ciudad grande, ¿no? La delincuencia era un gran problema de los 80 y por suerte se pudo revertir totalmente. Y hoy Nueva York es una ciudad muy segura, obviamente sacando algunos casos obviamente de ataques terroristas y demás, que bueno, que si quieren después lo podemos comentar también. Mientras que recuperamos a Adri, no sé si ahí apareció de nuevo Adri, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Estoy. Sí, espero que ahora se estabilice un poco la red. No, básicamente lo que me había quedado diciendo es, bueno, que siempre hablamos del poder blando y la internacionalización, y en este caso como a través de las películas y las series, Nueva York tiene una presencia, ¿no? Y no sé si lo comentaron en ese momentito que no estuve, pero también la famosa, digamos, placa en el Central Park de Imagine, ¿no? Enfrente Sí. de la casa de Sí, Los Angeles, que es muy icónica. Pero sí, sí, sí. justo que está bueno para que comentemos en relación a lo que dice Dai de la reconversión que tuvo eh, a partir de lo que fue esa década del 80, con, digamos, hechos vandálicos, robos y demás, que en definitiva la llaman como la famosa teoría de la ventana rota, ¿no? En donde se supone que si vos tenés un negocio y alguien rompe, por ejemplo, o tu casa, y alguien rompe la ventana de al lado, bueno, vos no te vas a esforzar en que esté más lindo, sino que también otro ya ve que está en esa situación, sigue vandalizando la pared y se va generando, lo estoy contando de forma muy escueta, pero se va generando todo un círculo vicioso que justamente si el espacio público está cuidado, también vos vas a querer que tu vereda o que, digamos, el frente de tu casa lo esté, y se va generando, al contrario, el círculo virtuoso, ¿no? Y todos van colaborando para también mantener ese espacio público limpio, colaborar en no tirar papeles, bueno, desde el ciudadano mismo. Entonces, me parece que en la reconversión colaboraron todos. Hubo un fuerte mensaje a nivel gubernamental, pero también todos los residentes, ¿no? Hicieron mucho para que esto pudiera darse. Sí, y de hecho, otra cosa que, bueno, vos que hablaste ahí un poco de la limpieza y demás, algo que también se puede ver en las películas es el tema de la contaminación sonora, que es algo muy característico de Nueva York. De hecho, en la película esta Madagascar se puede ver cómo están los animales y todo el ruido sonora y también la parte de las luces, ¿no? Eh, es una ciudad que prácticamente dicen que es la ciudad que nunca para, porque hay movimiento las 24 horas del día en Que cualquier nunca parte, duerme. así que nunca duerme. Y eso es un problema también eh, para la ciudad. O sea, si bien, bueno, sí, no, seguramente no encontremos tanta suciedad, pero sí hay mucha contaminación sonora.
Bueno, yo tuve la oportunidad en una de las veces que fui de ir después del huracán. Había pasado un huracán, ahora no recuerdo cuál, la verdad, porque todos los años tienen un huracán distinto, pero ese justamente había pasado por la ciudad y era un desastre. Todo el tema del manejo de la basura, ciudades no, calles inundadas. Entonces, bueno, acá sigo yo insistiendo, ¿no? Que si bien hay un montón de cosas que están controladas muy bien, hay muchos problemas relacionados a lo que es una ciudad superpoblada y una ciudad gigantesca, ¿no? Que es por lo menos, no sé, 8 veces Buenos Aires. No sé, Adri, vos creo que querías decir algo, que está ahí el delay. Que justamente también es importante mencionar ciertas asimetrías, ¿no? Que estamos hablando de Nueva York en general y una cosa es Manhattan, otra cosa es el Bronx, otra cosa es Planet Meadow, o sea, no, Queens. Cada sector que compone Nueva York tiene su impronta, sus características, y no es lo mismo lo que podemos ver en relación, como dijimos recién, de limpieza, ni digo en la Quinta Avenida, sino en Manhattan en general, a lo que puede ser los suburbios o algunos de los otros distritos, ¿no? De hecho, hablando Donde, pero también para entender el desafío que genera, porque el distrito, digamos, Nueva York, en su totalidad maneja alrededor genera, mejor dicho, y tienen que manejar y tienen que gestionar alrededor de 10.500 toneladas de basura diarias. O sea, No. realmente es un número difícil, ¿no? Y desafiante. Y justamente en algunos espacios de la ciudad sí están trabajando con contenedores inteligentes, que con chips que de alguna manera ayudan a programar mucho mejor la recolección. Pero como bien dijo Dai, bueno, no. Y lo que planteaba yo de la inequidad, en definitiva, en cómo se maneja un distrito en relación a otro, ¿no? Entonces, esta situación que vemos en algunas partes de Nueva York, bueno, lamentablemente no está presente en todas. Sí, 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 vos decías, la población es, digamos, es mucha, ¿no? En el 2021 creo que eran casi cercanos a los 9 millones de personas, y sí, ha venido creciendo sí. notoriamente en los últimos años. Hay algunos periodos que Vale, sí, muestran como una disminución, pero después en términos generales siempre fue en ascenso. vale aclarar que justamente la pandemia eh, significó una especie de éxodo de la ciudad. Mucha gente yéndose de la ciudad, ya sea porque el trabajo lo iba a hacer de forma remota, o bien porque no podían bancar el costo de vida de vivir en esa ciudad ante ante no tener un trabajo, ¿no? Hay mucha gente que se traslada todos los días, que van de la periferia, como decía Adri, de distintos barrios que rodean y de distintas islas, porque en realidad Manhattan es una de las tantas islas que hay, está, no sé, Long Island, Staten Island, hay un montón. Entonces, todas ligadas con a través de puentes, de túneles, obras de infraestructura de la hostia, ¿no? Y hay mucha gente que se fue de la ciudad y ahora está volviendo de a poco y hay gente que no volvió. Entonces eso también impactó en algunos, bueno, lo que se ve también acá, ¿no? Uno sale a Buenos Aires y ve muchos locales vacíos, muchos departamentos vacíos, oficinas vacías, y bueno, y de a poco se está tratando de volver a la normalidad, pero hay mucha gente que no va a volver porque está desde con el teletrabajo, y vivir en Nueva York es muy caro. O sea, vivir en lo que es Manhattan es terriblemente caro, es una de las ciudades más caras del mundo. Estamos hablando que, no sé, alquilar un monoambiente te puede costar $3.500 y es un monoambiente. Entonces, más, bueno, todo lo que implica el costo de vida, moverse y demás. La mayoría de gente que vive ahí en Manhattan o tienen superautos o se manejan con transporte Ajá. público para todos lados, ¿no? Porque también moverse en un auto por la ciudad es un infierno, o sea, puede A ser prueba un de infierno. nervios. ¿Cómo?
A prueba de nervios, digo. O sea, No, 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 es una locura. O sea, a mí me ha tocado pasar con el auto y estar capaz que en un semáforo parada, hacer unos metros y seguir en otro semáforo parada. Y vos veías que la gente avanza caminando mucho más rápido de lo que está vos con el auto. Entonces es realmente complicado. Y el costo de vida es muy caro. O sea, una hora de estacionamiento te puede costar $60 como nada. Entonces, bueno, hay que pensar dos veces, ¿no? Hablando, miren qué paradójico también, porque el costo de vida es muy alto y el presupuesto que maneja el ayuntamiento de Nueva York es altísimo, aproximadamente 90.000 millones de dólares. Y esto es superior al PBI de más de 130 países del mundo. O sea, solo el wow. ayuntamiento de Nueva York maneja un presupuesto anual equivalente a más del PBI de 130 países del mundo. ¿De Qué qué números bárbaro. estamos hablando? Impactantes, completamente. Y como nota de color, y hablando de, bueno, Lu hacía referencia a los residentes, o los habitantes, mejor dicho, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, y a nivel turístico tiene aproximadamente 70, o recibe aproximadamente 70 millones de personas, Wow. una de las ciudades más visitadas Montón, del mundo. un Y montón. si vamos a notas de color que tienen que ver también con lo cultural, más allá del teatro, bueno, hay dos deportes que también mueven muchísimo dinero y mueven muchísimas personas, muchos fanáticos, ¿no? En un caso, relacionado al tenis, el US Open, que factura alrededor de 400 millones de dólares al año. O sea, cada año el US Open genera 400 millones de dólares y todos los empleos directos e indirectos, ¿no? Y la franquicia de la NBA, o sea, de básquet, de los Knicks, que si bien no está siendo, si hay algún fanático, perdón, pero bueno, no está siendo demasiado exitosa en los últimos años, o por lo menos tuvo unos cuantos años, mejor dicho, que no ha sido demasiado exitosa, pero entre el año 2019 y el actual fue la más valorada, en aproximadamente por Forbes, por la revista Forbes, en aproximadamente 3.600 millones de dólares. O sea, la franquicia en sí misma tiene una cotización de 3.600 millones de dólares. ¿Y dónde Es una tiene, cuando empresa. es terrible? ¿Y dónde juegan de local? En el Madison Square Garden. O sea, una sucesión de íconos, ¿no? Que estamos hablando, porque también el Madison Square Garden, más allá de ser el lugar para jugar de local de los Knicks, alberga un montón de espectáculos musicales de distinto tipo y también es un punto de referencia de la ciudad. Me Bueno, parece que vos antes hay parques y nos faltó el Bryant Park también, que es El bastante... Bryant Park, sí. Sí, sí, el Bryant Park, sí. Sí, eso también se ve en muchas películas. Exacto. Sí, y vos lo que comentabas de esta placa de Imagine, que está frente justamente a donde lo asesinan a John Sí. Lennon, que es nunca me acuerdo del nombre del hotel, Dakota no, sí, Dakota, ¿no? No, no es hotel, es edificio, Edificio, claro, sí, sí. sí, y esa placa la Es, ponen en conmemoración a justamente ahí donde fue asesinado, ¿no? exacto. Y de alguna forma una canción, no, digamos, tan vinculada a la paz y bueno, con una situación como es un asesinato, ¿no? Refleja un poco eso también. Sí, sí, sí. Y nosotros estábamos hablando, bueno, hace un rato de lo que eran los niveles de delincuencia y demás en los 80 y todo. Y bueno, hay que recordar también que es una ciudad que sufrió, creo que uno de los atentados que no, más, de mayor repercusión y más sangrientos o uno de los más sangrientos, ¿no? De la historia también, un atentado terrorista como fue la caída de las Torres Gemelas, con todo un de, ícono, de hecho tiene ¿no? como, Sí, por lo menos de lo hace que se siente, ¿no? De muertes de civiles, sí, sin lugar a dudas. Hace muy poquito fui al teatro acá en Buenos Aires a ver una obra que se llama Come From Away, que es un musical que de alguna manera cuenta cómo un pueblito, digamos, muy reducido, con muy pocas personas,
le tocó albergar a un montón de pasajeros que luego del atentado, en vez de seguir sus rutas directas, se había cerrado todo, tuvieron que frenar en ese pueblito. Entonces muestran cómo, ante ese hecho que había pasado en Nueva York, otro pueblo se vio afectado y cómo la gente, apelando a este sentimiento de solidaridad y esta buena fe, digamos, trataba de colaborar. Y esto fue, si bien sucedió en Nueva York, tuvo implicancias a nivel mundial, porque en un primer momento no se sabía quiénes eran las personas que habían muerto o se habían visto afectadas. Entonces fue un caos a nivel mundial. O sea, si bien sucedió en Nueva York, tuvo una implicancia generalizada. Sí, yo tuve la oportunidad de, bueno, de ir ahí al Ground Zero, y algo de que no me olvido nunca más es, porque uno lo veía en la tele, ¿no? Y decía, bueno, murieron tantas personas, pero es como que uno, algunas cosas no toma la magnitud, como que uno a veces, algunas experiencias lo marcan, ¿no? Y a mí esto me quedó muy grabado y no me voy a olvidar nunca de ir leyendo los nombres de todas las personas que habían muerto. Y eran nombres todos distintos, con distintos, o sea, de distintos orígenes, o sea, eran personas de distintas partes del mundo. A ese punto quiero llegar. O sea, que no es que le tiran las torres a Nueva York, se las están tirando también a un montón de personas de distintas partes del mundo, porque Nueva York lo que tiene es que es una ciudad cosmopolita, muy cosmopolita. O sea, hay de todo. O sea, yo creo que vos te subís a un taxi en Nueva York y lo menos que vas a escuchar es que te hablen en inglés. Es como subirte al subte en Londres y lo menos que vas a escuchar es gente hablando inglés. Sí, o sea, hablan en todos idiomas distintos, es una ciudad forjada y puesta de pie por inmigrantes, principalmente italianos e irlandeses, pero bueno, después a lo largo de de las distintas oleadas de inmigración recibió de distintas partes del mundo. Hay personas de distintas partes del mundo. Entonces, eso yo creo que a mí me causó mucha impresión, ¿no? No sé si fuiste al museo, pero hay una parte del museo que cuando vos entras hay como un salón y hay un parlante y suena la voz de distintos familiares o amigos que van mencionando y dicen de repente, soy amigo de una persona que falleció en el... Bueno, es impactante, y realmente impactante eso. O sea, es como tremendo. Sí. A mí me impactó ver las pertenencias de las personas. Eso también me impactó. Yo me acuerdo de esa situación también. Sí, Sí. sí. Sí, y como símbolo, ¿no? En definitiva, como bien dijo Dai, si bien el ataque trataba también de mostrar la caída de un símbolo en lo financiero, de alguna manera impactó en civiles de todas partes del mundo, ¿no? Más allá del significado que pudiera tener puntualmente a nivel, digamos, a nivel político, de relaciones internacionales. Pero me quedé con lo que decía Lai de la inmigración, ¿no? Y eso también cambió mucho el paisaje de la ciudad, porque tenemos las distintas partecitas de la ciudad que crecieron en base al agrupamiento de esos inmigrantes, ¿no? El Little Italy, el Chinatown, y en definitiva le dieron toda una autonomía muy particular. Y nombraban las islas, y bueno, no podemos dejar de nombrar Ellis Island, ¿no? Donde está todo, donde se recibían. Y lamentablemente que pasamos la cuarentena, mal llamada cuarentena, pero como en toda isla donde se recibían a inmigrantes, bueno, ahí llevaban adelante la cuarentena de las personas que iban llegando, ¿no? Bueno, hay una imagen muy icónica, a mí me encanta toda la trilogía del Padrino, y en la película, en la segunda, es cuando llega Vito Corleone a Nueva York, lo reciben, ¿no? Y él va al hotel y todo eso, y le dicen, bueno, ¿cómo se llama? Y él dijo Vito Andolini, pero no le entendían, dice de Corleone, y ahí le ponen el apellido Corleone, algo muy parecido también a lo que pasaba acá, ¿no? Cuando llegaban los inmigrantes.
Y bueno, otra cosa también relacionada es lo del Titanic, ¿no? El Titanic que iba también a Nueva York. Sí. Exacto, Bueno, exacto. y Bueno, otra lo película, que viene, el tema de las colonias irlandesas, ¿no? En definitiva, de la gran inmigración irlandesa y toda la vinculación que históricamente han tenido Irlanda y el Reino Unido en general. sí. Se me vino a la mente otra película que se llama El Lobo de Wall Street, y ahí Oh, vinculé sí. directamente con, bueno, con Wall Street, digamos, digamos, el sector económico más importante tal vez de Estados Unidos, que tiene todo este sector ahí físico, digamos, pero que también se puede ver en las películas y cómo hacen dinero, es impresionante. Bueno, los dos Wall Street, las dos películas, la de Michael Douglas en los 80 y después Claro. la que fue hace unos 10 años, una cosa así. Bueno, Ahí, y ahí está el toro. claro, el famoso toro del Sí, mercado. Bueno, el toro, eso siempre aclaremos, ¿no? ¿Por qué el toro y por qué el oso? El toro representa a un mercado en alza y el oso un mercado en baja. Así que siempre están los toros en las distintas, en distintas, no en todas, en distintas bolsas del mundo. Y bueno, la cuestión que supuestamente trae suerte, sí, tocarlo. sí, Así sí. que como en paz en rock, en Tocar, movimiento, tocar una parte, dicen Bobón. No vamos a aclarar. hay una, yo fui más Bueno, a ver, yo les quiero decir a todos que en Mataderos hay También un hay. toro también, más chiquito, pero bueno, si quieren ir, vayan también, que ahí está el toro, Sí, pero sí, ese tiene otro significado. por el mercado de acierto, no por el mercado accionario en alza. Tal claro, claro. cual, tal cual, tal cual. Y hay una cosa que me parece súper interesante, que le pasa a casi todas las megalópolis, pero Nueva York tiene una cuestión particular, que también hace que el turismo se renueve permanentemente, que siempre tiene algo nuevo, más allá de lo estático y de la base, ¿no? Que puede ser muy atractiva, siempre hay o algún edificio nuevo, o un mirador, o alguna cuestión particular, como ahora en este último año. Vieron que hay un edificio con un mirador que sale mucho en la foto, que es el Summit, el Summit, eh, ahora Sí, lo sí, busco, que es medio dorado. exacto, que están todos los Eh, globos con ese mirador. ¿No Así se Bueno, llama que vessel algo de como tipo barco? ese es ay, no. otro, Ah, ese es ese otro, es ok. otro. ¿Sabes Después qué hay uno pasó que, con eso? Se suicidaron varias personas, entonces como que ahora no está atrayendo mucho turísticamente, porque como que empezó a ir menos gente. hay uno que está creado sobre el agua, que tiene toda una forma muy, muy rara, que ese también, no sé cuánto dinero habían invertido, El pero Tower of Liberty, la Torre de la Libertad, Tower of Liberty, el que se hizo después de las torres, no. no, no, es uno que está sobre el agua, Es y el tiene como, Bessel, me parece ese. ¿Puede es ese, ser? que El que parece como tiene si fuese forma de un flor. barco. Ay, ahora no me acuerdo, pero está creado como si fuesen flores, y está medio en el agua y uno puede pasar y Ajá. después lo voy a buscar y se los comento. Sí, y hay una zona nueva que creo que se llama el High, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, el Highline, que eso es una zona nueva que creo que lo que pretendían agregar ahí era espacio verde. Ahí hubo varios proyectos para agregar más espacio verde a la ciudad y se crea esto del Highline. Y querían crear también como unos jardines de invierno o algo por el estilo que era el Lowline y no hay todavía bueno, fondos, digamos, para poder costear eso. Claro. Bueno, esto tuvo mucho que ver con la pandemia, para precisamente generar más espacios verdes en la ciudad, incluso como una cuestión de cuidado medioambiental, ¿no? Como estábamos hablando antes. Pero por eso, en definitiva, siempre hay atracciones nuevas, también como para sostener ese interés turístico, ¿no? Más allá de los atractivos que ya de base tiene la ciudad. Entonces eso Sí. también es como un puntito que yo siempre muy a favor para sostener, bueno, y una cosa que no hemos dicho y que también es clave en la vida cultural de la ciudad, los museos, ¿no? Con los que Ay, cuenta, se me vino a la claro, mente el de ciencias naturales, automáticamente bueno, por película, básicamente, porque
uno lo ve una noche en el museo y dice, bueno, voy al Museo de Ciencias Naturales y tiene como una particularidad que, por lo general, cuando vas a un museo tenés que pagar una suma determinada, como puede ser en el Met, que pagas un valor. Eh, el Museo de Ciencias Naturales tiene la particularidad de que ellos te dan un valor sugerido para pagar. Después vos podés pagar eso, menos, más, podés poner lo que quieras. E incluso podés no pagar, digamos. O sea, Yo eso eh, no lo sabía y pagué la entrada. no, yo sí lo sabía y no pagué, pagué otro monto, pero Sí, no, yo pagué la entrada a lo que era en ese momento. Después me quería morir, pero bueno. sí, porque ellos te lo sugieren, pero podés pagar menos o más. Claro. Bueno, en realidad la gente que quiere instalarse y visitar la ciudad de lleno y demás, siempre es muy recomendable que saquen el pase de la ciudad, porque es mucho más económico, ¿sí? Creo que con unos, no sé ahora cuánto estará, pero con alrededor de $100, que es mucho dinero, insisto, pero uno puede hacer un montón de cosas. En cambio, si uno saca las entradas así, cada una por su cuenta, en definitiva, terminas gastando lo mismo, viendo menos cosas o inclusive a veces gastás de más. Inclusive en esos pases también tenés estos micritos que también están en Buenos Aires, Los los Hopón Hopó, que te dejan en distintos puntos de la ciudad, lo cual es genial, ¿no? Bueno, y es una ciudad que está muy conectada, porque tenés cerca Washington DC, tenés cerca Filadelfia, tenés cerca Boston, tenés cerca, ¿qué otra? Baltimore. Incluso las cataratas del Niágara en la parte canadiense, ¿no? Si nos vamos Sí, un poco más cerca, pero también es otro atractivo que de alguna manera es viable de hacer. sí, sí, y aparte hay como sistemas de transporte, están estos micros que son los azules o los rojos, Megabus, me parece que es una compañía, creo que sigue existiendo, pero de repente te lo podés tomar en la 34 y la 8, ponele, y te vas a Washington. Tardás 2 horas y estás Ujú. en Washington, podés volver. Tienen como una cercanía que te permite por ahí instalarte en Nueva York e ir a otros puntos. Sí. Sí. Bueno, un Bueno, punto está la terminal neurálgico, en la ¿cómo 42 decís? y la 8, por ahí. Sí, por ahí. Yo iba a decir que estaba la Penn Station, que es como un punto neurálgico también, de donde salen un montón de trenes y bueno, y es muy lindo también visitar esa zona porque bueno, la estación es muy linda, es muy pintoresca. De hecho, ahí se había inaugurado un Apple Store que es como muy popular, ¿no? Bueno, ahora se me vino otra película, How to Be Single, con Dakota Johnson también, y está ahí. Y hay una parte que la graban en Penn Station. Y Ah, sí, mirá vos, no sabía, mirá. vamos hablando y me voy recordando películas y películas. Y sí, es que hay un montón. Exacto, exacto. Bueno, y otra cosa que no podemos dejar de mencionar, si bien todo el o sea, toda la costa este de Estados Unidos se destaca por esto, pero algunas de las universidades también más importantes, ¿no? Y Columbia en el medio de la ciudad, además, el campus de Columbia, en Sí. pleno Manhattan. Entonces, también tiene una movida a ese nivel interesante. Sí, es muy destacada la Universidad de Columbia y también se destacan algunos institutos relacionados también a las artes, sí, justamente por esta riqueza cultural que tiene la ciudad, pero desde el punto de vista académico es como, tiene un muy buen nivel, sí, sí, muy buen nivel. Bueno, también está la sede de las Naciones Unidas, Ay, ahí, hice la en esa visita. zona, con todas las banderas, ¿no? Es también muy imponente. Sí, uno puede, pagás un valor, que es como una contribución, y haces el circuito. De hecho, yo cuando fui, podías entrar a, como si fuese un salón, que es a donde se debaten, y es muy, muy interesante. Por ahí a la gente Muy que le gusta la interesante. parte más diplomática, El eh, se Salón de la puede ir a Asamblea General visitar. Sí. general que visita. Y no sé si se acuerdan, pero hay un símbolo muy clave ahí en la entrada de la ONU, que es una escultura con un revólver que está como, digamos, el caño retorcido, ¿no? Como
significando el fin de las fuerzas, o sea, del uso de las armas. Sí, De una manera, el objetivo de la ONU de evitar guerras. Es como bastante impactante, bueno, lamentablemente no siempre cumple la función, pero bueno, el objetivo es ese en definitiva, ¿no? Que, Claro. y sí, siento que en algunos casos a través de la diplomacia se ha logrado evitar guerras, pero bueno, ojalá fuera en mayor medida. Sí. Bueno, en Nueva York tenemos en la ONU, en Washington tenemos la OEA, ahí cerquita también. Exacto, claro, sí, exacto. sí, sí, Bueno, sí, la ONU tiene otra sede, lo que pasa es que esta es la principal, pero la otra sede está en Ginebra, en Suiza. Sí, La principal es la de Nueva York. sí, Así sí, que la definitiva tiene un montón de cuestiones icónicas, ¿no? A nivel arquitectónico, a sí. nivel cultural, a nivel comercial, a nivel deportivo. Por el flanco que tomemos, en definitiva se destacan, ¿no? Y así desde hace, bueno, 100 años nos podemos animar a decir. Sí, muchísimos años. Bueno, la ciudad, ustedes saben que, yendo un poquito más para atrás, alrededor del 1700, de la mitad del 1700 para acá, fue capital de Estados Unidos, Nueva York. Después creo que pasó a ser Filadelfia. Bueno, y después obviamente cambia, pero era, ya era una, en realidad no era una ciudad tan pujante, ojo. Era más pujante Filadelfia en ese momento en la zona del este, pero bueno, creo que también hizo un poco su labor, lo que tiene que ver con la inmigración, insisto, y el puerto también, ¿no? Algo muy, muy importante para el desarrollo de la ciudad, la llegada de los inmigrantes y demás, el trabajo. Total. El puerto de Nueva York es muy importante. Así también, bueno, lo que es el aeropuerto, Nueva York tiene varios aeropuertos, puntualmente el más importante es el JFK, que es también hub, si mal, no, a ver, creo que ahí tiene una parte del hub, American Airlines, pero me parece que el principal hub lo tiene en Dallas, si mal no recuerdo. Creo que Sí, sí, exacto. tendría que revisarlo, pero Más allá de líneas, sí, es un hub a nivel de mercaderías, o sea, después sí. distribuirse por toda la costa este de Estados Unidos e incluso por Canadá, ¿no? Lo mismo el puerto. Es increíble los volúmenes de carga que manejan. Sí, 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 muchísimo, ¿Sí? sí, Y una cosa que muchísimo. me parece dejar de lado antes de terminar, que me parece que se nos va a cortar en cualquier momento, es el arte callejero, ¿no? Todo el tema del nacimiento de los grafitis, ya sea en la década del 60, 70, e incluso si queremos algo más moderno, bueno, Banksy no solo ha, digamos, distribuido, que ahora de hecho hay una obra acá en Buenos Aires, pero ha distribuido su trabajo no solo en Europa y principalmente en Inglaterra, sino también mucho en Nueva York. Mm, sí, Ese es sí. otro, Bueno, que parte de la obra de, no me acuerdo, ¿está en el MoMA? ¿Puede ser? sí, exactamente, donde también está la famosa cuestión de Warhol de la sopa, ¿no? Y las Sí, imágenes esas. sí, sí, reconocido, súper conocido. ahí Lu ya Exactamente. puso La Habana, Ya Viena, hizo Cartagena, Nueva Delhi, Ginebra, que lo mencionaste con la ONU. Sí, y a mí que sí. me parece que voy a hacer trampa, ¿eh? Para ese lado, Lu. No me tientes con Ginebra. Ginebra me gusta. No me saquen de contexto, con Ginebra la ciudad. Sí, sí, obvio. Y un dato Así que curioso del nombre de la ciudad es que se llamaba, bueno, la semana pasada lo dijimos, creo, sí, New Amsterdam, y Ah, le regalan la ciudad a el hijo del duque de York en esos años, ¿no? Entonces pasa a llamarse Nueva York, por eso cambia el nombre, ¿no? Un poco egocéntrica la cosa, pero bueno, si no pero estaríamos hablando de New Amsterdam. un mira. gran dato como para entender también el origen, ¿no? De todo. Sí, totalmente.
Así que bueno, tenemos que ahora nosotros hacer nuestra tarea con las sugerencias de Lu y de todos los que quieran sumar alguna ciudad. Tenemos que ver cómo también vamos repartiendo por los distintos continentes. Tal cual, sí. Sí, sí, tenemos que ir viendo para dónde ir saltando de un lugar a otro, para ser equitativos. Exactamente, pero bueno, ahí ya anotamos tu listado de sugerencias, Lu, y te agradecemos Buenísimo. como siempre. Y pasa, Obvio, obvio. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, la semana que viene, les mando un beso a todos. Gracias por conectarse. muchas gracias, nos vemos, Nos Chao, hasta luego. hasta luego.